Así que aquí estamos, Nicolás. Muchas gracias por, por aceptar la invitación de poder participar con nosotros y mostrarnos, dentro de todo lo que es la tecnología de redes y que uno está acostumbrado a ver temas referentes a Cisco, también es bueno darle un vistazo a otras cosas, a otras tecnologías como Huawei, que hoy día está entrando fuerte en temas de proveedores. Y hemos visto que han aparecido algunas certificaciones y todo eso. Entonces, es bueno de pronto mostrar a la comunidad otras cosas, porque en el fondo la base tecnológica es la misma. eh, el, los juegos de protocolos y todo eso es exactamente lo mismo. Simplemente acá lo que cambia es es el fierro, el hardware. Y bueno, algunas cosas asociadas a eso mismo. Así que, bueno, estamos siendo ya las 8, estamos iniciando. Yo quiero saludarlos a todos los que están conectados. Mi nombre es Juan Carlos Pichiger y hoy día vamos a hacer una actividad para ver cómo funciona, cómo se configura, cómo se instala este emulador de dispositivos Huawei, ya ENSP. Eh, y nos va a mostrar todo ese proceso don Nicolás Montero, que es instructor certificado de Cisco, de CCNA, CCNP, y se está preparando para el CCI, si no me equivoco, ¿cierto? Efectivamente. Y también instructor de Huawei, ¿ya? De Huawei, de los cursos de redes de Huawei. Así que aquí hay harto conocimiento y la idea es aprovechar esta horita que nos ha concedido Nicolás para poder mostrar de qué se trata esto del NSP, cómo funciona, cómo se configura y todo eso. Así que la idea es que esto lo vayamos conversando porque nosotros estamos, bueno, los que estamos preparando certificaciones para temas Cisco, cosas así. Cuando uno quiere entrar a configurar cosas, lo ideal es tener el equipo, el dispositivo físico, pero eso no siempre es posible porque las limitaciones que eso tiene. Además que los equipos son costosos y todo eso. Entonces, de pronto es bueno pensar tal vez en un simulador o en un emulador, que es bueno aclarar la diferencia. El simulador, por ejemplo, tipo Packet Tracer, es un software que simula la situación de un entorno, pero no tiene un comportamiento tan real a diferencia de un sistema operativo de verdad que está corriendo en un hardware, ¿ya? Y el emulador, que trabaja con los sistemas operativos y que emula de alguna manera las condiciones casi exactas del comportamiento de algún protocolo, algún comando que uno coloque. Entonces es importante entender de que hoy día existe el ambiente de los simuladores y existe el ambiente de los emuladores, y ahí tenemos todo un mundo. Pues GNS3 partió hace hartos años con su software de código abierto que usa imágenes. Hoy día ya prácticamente se pueden usar de cualquier cantidad de marca. eh, y lo hace una aplicación bastante robusta para configurar cosas más avanzadas que el simulador no lo puede hacer, ¿ya? Y bueno, en esa línea aparece el tema de Huawei y su emulador, ¿no es cierto?, del el NSP. Entonces, la idea es que nos cuentes un poquito de dónde sale esto, para qué sirve, cómo se instala, cómo lo podemos buscar, ¿no es cierto?, cómo lo podemos instalar y todo eso. Perfecto. Gracias por la invitación. Sean todos y todas bienvenidos. ¿Ya? Súper relevante también empezar a ver temas justamente relacionados con herramientas que nos van a servir muchísimo, ¿ya? Así como lo comentaba Juan Carlos, esta forma de trabajo hoy por hoy, incluso, por ejemplo, el mismo concepto de simulación o de emulación, tiene un carácter bastante importante dentro de la empresa, ¿ya?
Hay mucho comportamiento que no es conocido salvo que se empiece a crear en redes en producción. Ese puede ser un tema tremendamente delicado, sobre todo cuando estamos hablando de infraestructura, ¿no es cierto? Como les decía, en producción, donde es súper complejo hacer algún cambio si es que eso pueda generar un problema adicional. Normalmente, hoy por hoy se trabaja en, por ejemplo, pongamos casos más intensos, por ejemplo, el caso de protocolos como BGP, que operan directamente en lo que es Internet, ¿ya? Resulta tremendamente complejo hacer cambios y los cambios involucran a la red de redes. Entonces, esa forma de operación, es decir, de trabajar con dispositivos reales sobre operaciones que puedan ser complejas, se lleva de mejor manera utilizando simulaciones o emulación. ¿Ya? Eso también da pie, justo lo que decía Juan Carlos, o en su momento dio pie para que toda esta parte de emulación o simulación, ya podríamos hacerlo intercambiable hoy por hoy, resultó tremendamente útil porque empezaron muchas de distintos fabricantes a crear esta parte de simulación. ¿Ya? Es así como en su momento, no necesariamente Cisco, pero sí alguien de manera particular, ¿no es cierto?, creó el GNS3 o hizo todos o agrupó los componentes necesarios para poder hacer una emulación de router principalmente. Y posteriormente a eso, muchos de los fabricantes empezaron a sumar, ¿ya? Hoy por hoy podemos encontrar emulación en multivendor, que se dice, ¿ya? Y eso es súper relevante porque si nosotros nos damos cuenta el día a día, ¿no es cierto?, en la forma en que operan hoy en día las redes es principalmente con múltiples fabricantes, ¿ya? Entonces, no, por ese lado, podríamos decir que ya existe de cierta manera una evolución. Y esa evolución por parte de los distintos fabricantes tiene que tener también interoperabilidad, ¿ya? Entonces, por ese lado, nosotros tenemos una serie de herramientas que nos ayudan justamente a poder llevar esto de manera bastante más precisa, ¿ya? Es bastante preciso. Podríamos decir que de cierta manera hay ciertos conceptos o ciertas aplicaciones que pueden que los tiempos, digamos, de convergencia, por ejemplo, no sean idénticos, ¿ya? A redes puntualmente o a redes reales, pero sí nos da una apariencia muy, muy, muy cercana, ¿ya? Entonces, eso nos sirve perfectamente para distintas contingencias, por ejemplo. Si se trata por ejemplo, evaluar, no sé, pongamos un ejemplo, algún protocolo relacionado con, no sé, eh, un protocolo como HSRP o su símil en el estándar BRRP, hay una serie de instancias que se pueden crear para realmente verificar si esto va a funcionar o va a operar como nosotros queríamos que operara, ¿ya? Desde ese punto de vista, el NSP, que sería el emulador de Huawei, ya ha tenido una evolución importante también. ¿En qué sentido? Partió como una aplicación siempre bastante eficiente por lo demás, pero fue agregando appliance, ¿ya? Es decir, modelos de dispositivos de red a medida que fue aumentando la capacidad. Hoy por hoy, si antes, por ejemplo, teníamos un instalador de 100 megas, hoy por hoy lo encontramos sobre 1 giga y son una serie de herramientas que van desde firewall, switch, router, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, Juan Carlos, y a todos les comento básicamente que en realidad lo que interesa en este momento también es poder ir viendo de qué manera nosotros podemos lograr tener una herramienta tremendamente fiable que además tiene una correspondencia, por ejemplo, con otras herramientas, o sea, es capaz de poder trabajar con distintas, por ejemplo, máquinas virtuales. ¿Sí? Eso es súper importante porque a veces uno quiere montar servicios, por ejemplo, para probar algún firewall, no sé, pues, un servidor de correo, un DNS, una página web, y que tenga esta capacidad de poder virtualizar algunas máquinas para poder hacer pruebas, lo hace tremendamente una herramienta súper buena, súper potente. ¿Ah? Entonces, la pregunta del millón, Nicolás, ¿de dónde sacamos esta maravilla? ¿Ah? Mira, en realidad, bueno, para empezar, es bastante maravilloso en sentido de que tenemos pocas restricciones porque es gratuito y se puede descargar directamente desde la página de Huawei.
El enlace lo tengo por ahí, yo no sé si lo pego en algún lugar, a ver, yo tengo acá el enlace ya para los que necesiten o para los que quieran descargar la última versión. Yo no sé, no estoy al tanto de la última versión, pero en este enlace lo podemos encontrar. Me parece que ahí, no sé, te pego el chat o Como cómo lo tú quieras, hacemos. como tú quieras, puedes incluso compartir tu pantalla Ah, perfecto. y meterte Ya, al enlace para que lo perfecto. vayamos mirando. ¿No? Veamos entonces voy a seleccionar entonces la pantalla. Tú no debes, me dice que necesito permiso. A ver, un segundo. Eh, una ventana, me dice. A ver. No, me está dando permiso en este momento, este preciso momento. A ver, You can speak, ahí me faltan permisos. Bueno, pero bueno, mientras esperamos, ¿no es cierto? La idea es que podamos tener acceso, bueno, a la última versión. Fíjense que ahí hay también unos plugins, es decir, hay algunas aplicaciones adicionales que se pueden integrar junto con el NCP. Yo quiero, bueno, más adelante cuando podamos ir viendo algunas características, vamos a ir viendo o remontando un poco lo que habíamos conversado o lo que había hablado inicialmente Juan Carlos, características más bien simples, como una especie como de introducción, ¿ya? O primeros pasos, ¿ya? Con la aplicación, ¿sí? Súper importante también o sea, que podamos reconocer, por ejemplo, cuáles son las limitancias de nuestro equipo, porque esto puede sonar un poco extraño, pero eh, si tenemos una gran cantidad de dispositivos ya organizados como nosotros queramos, topologías, por ejemplo, de red, en las que nosotros necesitemos evaluar una gran cantidad de equipos, eso también significa que necesitamos tener un computador, un PC, no sé, un dispositivo que tenga capacidad para poder correr la cantidad de máquinas, ¿ya? Eso también es una buena consideración. De hecho, no son, en términos prácticos, no es tanto el consumo, sino que depende de la plataforma, ¿ya? Eso implicará mayor cantidad de ciclos de CPU, mayor cantidad de memoria, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también es súper importante que sepamos, por ejemplo, como les decía, que se puede interactuar con otras aplicaciones. Por ejemplo, el Wireshark, las máquinas virtuales, como habíamos nombrado, eso implica que, por ejemplo, podemos hacer pruebas de ataque. Si tenemos, no sé, una plataforma Linux o Kali, por ejemplo, podemos hacer pruebas de escaneo de puertos, una serie de cosas. Ya se puede generar, por ejemplo, flujo de datos de multicast. ¿Ya? Es decir, en términos concretos es una herramienta tremendamente útil. Y lo otro que es bastante fácil de utilizar, o sea, lo complejo, entre comillas, podríamos decir que es la parte de la sintaxis, ¿ya? Es decir, cómo nosotros podríamos configurar, ¿ya? Porque la mayor parte del proceso se hace por línea comando, ¿ya? Como la mayoría de los vendors, ¿ya? Eso también es un tema interesante porque también nos vamos a dar cuenta, para los que tienen algún conocimiento con Cisco, se van a dar cuenta que de cierta manera hay muchos comandos que son similares, ¿ya? Y eso nos va a resultar un poquito más familiar cuando estemos en algún momento realizando alguna configuración concreta, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de configuración? Desde poner el nombre, habilitar una interfaz, habilitar algún protocolo de enrutamiento, crear filtros, crear listas de acceso, listas de prefijo, los mapas de ruta que se llaman road policy, ¿ya? Es decir, el abanico es amplísimo, ¿ya? Y lo otro que tampoco está restringido por ejemplo, a protocolos, pensemos, hablando solamente de la parte de ruteo, que podríamos decir que es como un gran mundo, incluso podemos trabajar con protocolos que están como, por ejemplo, MikroTik no usa ISIS, que es un protocolo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque es un poco complejo. Pero sin embargo, el caso de Huawei te ofrece todo el abanico de posibilidades para trabajar desde todo ámbito de configuración. Eso implica que, por ejemplo, podemos trabajar con redes MPLS, podemos trabajar utilizando ingeniería de tráfico, podemos utilizar ISIS para crear los túneles, etcétera. Es decir, existe una serie de ventajas, ¿ya? Y lo otro que no necesito el fierro en sí, pero la forma de operar va a ser muy similar o igual, ¿sí? perfecto.
Oye, Nicolás, mira, ahí donde está tu video, abajo hay un botón que dice presentar ahora. Sí, yo pongo ya, you enter screen. Me dice, you must grant permission in order to screen share. Me está pidiendo un, no sé si un... Sí, sí lo tengo. A ver, déjame ver. Por caption. Una ventana, les digo, no me lo permite, yo no sé qué. O comparte la pantalla. Ya, es que lo que pasa es que, a ver, dame un segundo. Eh, full screen, report. O sea, es que donde dice present now, me aparecen dos opciones. Y yo entire screen no me permite, no me lo... Podríamos conectarnos de nuevo, ¿no? A ver, un segundo. No me permite presentar. No sé, no estoy claro el por qué. ¿Está raro? A ver. Mira, ¿tú tienes algún permiso que se pueda... No, es que acá ¿No? no tiene ninguna opción para entregar permisos. Eso estaba buscando, Que me pero dice, no tiene. Can chart no me permite, your screen. Eso me dice en ambos casos, para la ventana y para el tema completo. Can chart. No, acá no dice nada. A ver, dame un segundo. Tengo algo que esté molestando. Controlar lo compartido. Bueno, aquí tenemos algunos saludos de México. Están conectados desde Perú. Bueno, saludamos a todos ahí a todos los amigos. Tenemos 35 personas conectadas hoy día a la sesión, así que esperamos poder resolver este. Siempre pasan estas cosas, temas que son. Ahí estamos. Ahí sí. Ya, ahora no te escucho, Nicolás. Tienes que activar tu micrófono. No te estoy escuchando. No te escucho. Ah, tienes como el micrófono muteado. Mira, en las opciones, ve a la parte que dice configuración y ve el micrófono. A veces se cambia ahí la opción. Viste que ahí no, está ahí no tiene micrófono y no sale nada. Tiene que aparecer algo ahí. Bueno, estas cosas pasan a veces. Esos son los subtítulos. Eso. Y abajo donde dice settings, debería poder activar. Qué raro que no te aparezca el micrófono. Debería aparecerte el mic ahí. Sí, mira, sal de la reunión y vuelve a entrar, po. Mientras tanto aquí hacemos alguna propaganda o algo. Te esperamos. Bueno, mientras Nicolás resuelve su problema, aprovecho de saludar a Tavo Méndez, que nos está escribiendo recién, Anthony Rodríguez, David Gerardo, saludos desde Guatemala, Jelsin Ferks, Cari Ramírez de Perú, Luis Cova, desde Guatemala, Chicharito, eh, en fin, estamos conectados a una sesión de Meet.
¿ya? Así que nos disculpan ahí los inconvenientes mientras se conecta nuestro amigo desde Panamá. Nos está saludando Rodríguez, Anthony Rodríguez, desde México, del estado de Aguascalientes, José Luis Macías. Eh, Aquí estamos en vivo, estas cosas son en vivo, así que a veces pasan algunos. Ahí se unió Nicolás. Ahí parece que sí. Sí. Ahora Ahora sí, sí, ahora vamos sí. a ver entonces, a ver si Sí, nos funciona el estamos stream. aquí saludando a todos los amigos que están conectados desde Tacna, Roger Melchor, de Chile también, José Mayorga, Eliseo Camey, y así hartas personas que están saludando. ¿Me escuchan ahí o no? Ahí sí, pues, ahí Sí. estamos. Ya, Excelente. entonces, como en la mayoría de los casos, ustedes se han dado cuenta que cuando hay problemas, el reinicio es la mejor opción. Esa es una ley de vida, no sé si se han dado cuenta, pero así de claro. ¿Ya? Bien, bueno, ya que se me cortó un poquito el hilo, ya veamos. Retomando un poco lo que estábamos hablando, es básicamente ir viendo, por ejemplo, algunas o sea, cómo, primero dónde descargar. Yo aquí tenía una pequeña presentación, pero más que nada era para que pudiéramos tener una idea bien general de la plataforma, pero me gustaría por lo menos que veamos una parte cortita, ¿ya? Para que entendamos de qué se trata y cuáles más o menos son las capacidades que tiene el emulador. Son pocas slides, así que lo vamos a hacer bien cortito, miren. Entonces, bueno, hablando respecto al NSP, ya como emulador, ¿no es cierto? Tiene una interfaz gráfica de usuario súper amigable, ¿ya? A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen, entonces en ese aspecto yo creo que va a ser, bueno, si no la conocen va a ser más rápido de poder ambientarse, ¿ya? De poder sentirse más cómodo con respecto a la tecnología en sí, ¿sí? Nos permite una simulación o sea, bastante cercana a los dispositivos en sí. Podemos decir que existen algún tipo de restricciones, sí, son pequeñas. Existen algunas, pero son pequeñas, pero en un gran porcentaje se puede emular básicamente todo, ¿ya? Lo otro que estábamos conversando era justamente la posibilidad de poder trabajar con máquinas virtuales y también hacer conexiones con dispositivos reales. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo alguna plataforma, incluso desde un fabricante distinto, yo lo puedo conectar a través de mi cable directamente por ejemplo, si yo tengo unos switch Cisco, unos Catalyst, y esos Catalyst yo los quiero conectar con algún router, ¿ya? O con algún dispositivo que yo tenga dentro de mi emulador NSP, lo voy a poder hacer perfectamente. ¿Ya? Es una de las características. Bueno, aquí me aparece el enlace. Vamos a pinchar a ver qué nos muestra. ¿Ya? Aquí nos aparece entonces el enlace donde nosotros podemos descargar una serie de versiones de software del NSP. ¿Ya? Normalmente aquí me aparece un candadito porque primero te piden que tú te crees tú una cuenta. ¿Ya? Pero también nos aparecen los manuales de instalación, ¿ya? El software de instalación, si es que, por ejemplo, imagínense ustedes quieren utilizar una plataforma que va más allá de lo que tiene el mismo NSP, es posible perfectamente instalar una especie de plugin o una especie como de software extendido dentro del NSP para que tenga todas las características, por ejemplo, de un firewall o de un dispositivo de mayor capacidad. Eso implica igual tener mayor cantidad de memoria y todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Porque así como podemos ver o podemos relacionar, ¿no es cierto?, esto con una muy buena emulación, también significa que, y yo les comentaba, que necesitamos tener también máquina para hacer, ¿ya? No en todos los casos, pero si queremos tener miren, les voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí, no sé si esto se puede compartir, a ver, esto, dejar de compartir, ya esto se me quedó pegado. Miren, por ejemplo, yo que tenía algo preparado, pero lo voy a cerrar y voy a abrirlo, no, ya. Más que nada para que veamos unos ejemplos. No sé si se alcanza a ver el NSP, ya después vemos, o sea, comentamos cómo es la instalación, pero se ve la plataforma, ¿no? Sí, Nicolás, estamos Sí. viendo ahí una. Se me queda un poquito pegado, ese porque tengo muchas cosas abiertas, pero No, veamos. tranquilo, sí. Ahí está. Miren, acá por ejemplo, nosotros podemos ir viendo algunos de los ejemplos que trae, ¿ya? Por ejemplo, quiero abrir ese de BGP. Claro, este es un ejemplo sencillo. Ya aquí tengo unos cuantos routers, puedo mostrar, ¿no es cierto? O puedo ver algunas de las características. Aquí me habla de sistema autónomo, etcétera, etcétera.
Pero hay otras opciones, no sé si la encontraré acá. Bueno, de todas maneras pueden revisar ustedes. A ver, denme un segundo. Campus Network. Miren, que si nosotros le decimos que active todo, ya, ningún problema, no va a decir que no, ya a lo mejor aquí se pega, pero la cantidad de dispositivos es importante. Entonces, esto también va a involucrar que nos va a comer mucho equipo, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en esta topología. ¿Ya? Si no tenemos máquina, es decir, me refiero, no tenemos un equipo suficiente, con suficiente memoria o con una CPU importante, esto nos va a quedar colgado, ¿ya? Para que vayamos viendo un poquito la plataforma como opera y los ejemplos que trae. Este es un ejemplo de campus, ¿ya? Aquí no, como les decía, va a ser interesante a lo mejor jugar un poco, pero hay que tener claro que va a consumir muchos recursos. Bien, si se fijan, ¿no es cierto? La página, principalmente donde podemos descargar el software, nos va a pedir entonces una identificación. En realidad, más que nada, vamos a tener que crearnos una cuenta. ¿Ya? Ahí está, suscribirse, etcétera. Y ahí vamos a tener acceso, ¿no es cierto?, a la documentación más las mismas versiones. ¿Ya? Les comento también que las versiones instalan una serie de características. Miren, yo tengo la versión, en este momento, la versión más pequeña. ¿Por qué razón? Más que nada para mostrar en términos bien concretos lo que puede hacer o en realidad las cosas que deberíamos considerar. Por ejemplo, si al momento de instalarlo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el ejecutable, nos va a preguntar, etcétera, y yo lo tengo instalado, pero es para que veamos algunas características. Aquí es súper sencillo de instalar, ¿ya? Esta es una versión bastante antigua, estamos hablando del año 2013, me parece. Ahí me preguntan, ¿no es cierto?, dónde queremos, en qué ubicación precisa, qué nombre, etcétera. Crear ¿no es cierto?, un icono en el escritorio. Y acá esto es interesante porque acá nos aparece una serie de controladores que son súper importantes. Por ejemplo, el controlador WinCap 412, este es viejo, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, si ustedes instalan yo tengo el 413, me parece, puede generarles algún problema si es que tienen uno previo, por lo tanto no se recomienda que lo instalen. Como les decía, esta versión es un poquito más antigua, más que nada por el tema de la estabilidad. No es que sean los otros más inestables, pero sí pueden pedir más máquina, me refiero más recursos, y además de manera predeterminada instala algunas aplicaciones, por ejemplo, VirtualBox, por ejemplo. Y en VirtualBox es un poco mañoso el software, se los comento al tiro. La versión 5.4 me parece que es la que opera de manera normal, es decir, sin problema. Si ustedes tienen una versión de VirtualBox un poquito más reciente, puede que les mande un aviso. No es que sea grave, lo que pasa es que probablemente no van a poder interactuar con el VirtualBox. Entonces ahí es recomendable que ustedes verifiquen y comprueben cuál sería la versión más estable para la versión que tengan ustedes. ¿Ya? Nicolás, Dime. oye, mira, para las personas que están así como recién entrando en el tema de la certificación y están Sí. pensando bueno, CCNA, pero supongamos que la persona está estudiando una certificación de Huawei, que es como la Ujú. homóloga al CCNA. ¿Esto le sirve, este emulador, Absolutamente. esta versión? Absolutamente. Ya, perfecto. Absolutamente. Bueno, hoy por hoy, así, a ver, Huawei tiene una certificación que todavía está vigente, pero está quedando con un poquito atrás, que es la Routing and Switching específicamente, que es el HCIA. Hoy en día el HCIA está siendo reemplazado por otra certificación que se llama Datacom, ¿ya? El Datacom es hoy por hoy la certificación que de hecho fue la que vimos hace unos meses atrás, que fuimos los primeros en realizarla, que efectivamente fue la nueva versión de Routing and Switching, digamos. Ya podríamos decir que es la continuidad de Routing and Switching. Claro. Y que resulta, bueno, que extendió un poquito el tema, por ejemplo, agregó conceptos de wireless, temas así. Aquí también se puede hacer un buen porcentaje de información o un buen porcentaje de laboratorios con wireless, ¿ya? No es un ideal porque obviamente estamos hablando de un entorno simulado o emulado, porque en un entorno real obviamente vamos a usar equipos reales, pero sí tiene una capacidad para en un buen porcentaje poder simular redes
redes inalámbricas. Así que también no estaría así, o sea, nos serviría. ¿Sí? Perfecto. Mira, muchos nos están preguntando por el link para ¿Ya? descargar el software. Te propongo que lo peguemos después en el, ¿Ya? en el chat para que después lo... Absolutamente. Ya, vale. Sigue nomás. Absolutamente. Ya. Entonces les comentaba, no sé, mira, estábamos acá, vimos, ¿no es cierto?, conexión a dispositivos reales, ¿ya? Y una de las características que es muy similar en general a la mayoría de los fabricantes o a la sintaxis que utilizan distintos fabricantes para la configuración. Aquí, por ejemplo, se habla del concepto de vista de usuario, que en el fondo en lenguaje Cisco sería el usuario, ¿ya? El System View, que es pasar ya al modo de configuración global, ¿ya? Es decir, aquí podríamos decir que el modo exec de Cisco, o el modo privilegiado, se salta del usuario a la configuración de inmediato. Y los demás son vistas relacionadas con la interfaz, donde yo configuro el direccionamiento, ¿ya? Donde configuro, no sé, algún filtro si es que estoy trabajando con alguna lista de acceso, etcétera. Y por otro lado tenemos la vista de protocolos, que es básicamente los protocolos de enrutamiento. Y ahí pueden estar, no sé, desde RIP, BGP, ISIS, OCPF, en realidad la mayoría de los estándares, ¿ya? Porque esa es otra de las características. En general, lo que es la parte de simulación, o la parte de, bueno, en realidad Huawei como empresa se ha preocupado de que la forma de interoperar con otros fabricantes sea a través de estándares, ¿ya? Y no generar, por ejemplo, puentes o túneles para poder conectar, por ejemplo, tecnologías propietarias, ¿ya? La idea es que esto se pueda implementar de manera rápida y también con los estándares apropiados. Exacto, eso que tú comentas, Nicolás, súper importante porque hoy día la tendencia es esa, o sea, es a Ujú. trabajar con estándares, con protocolos abiertos, no cerrarse en una tecnología porque de otra manera, eh, bueno, ejemplos hay muchos de Ujú. empresas que han tratado de hacer esto y no les ha ido muy bien, pues así que yo creo que hoy día lo que estamos viendo es una apertura tecnológica y los estándares que tú mencionas es el mejor ejemplo. Absolutamente, y eso bueno, es una tendencia ya desde unos cuantos años a esta parte. Eso también nos da pie para pensar que el mismo estándar, porque esos los estándares los definen, ¿no es cierto?, a través de distintas instancias, pero generalmente lo que tiene relación con nuestra disciplina, podríamos decir, lo define la IETF a través de los RFC. Ya hay que tener ojo con eso, es documentación tremendamente útil, sobre todo si nosotros queremos resolver algún problema con temas específicos. Entonces, desde ese punto de vista, cada fabricante que quiera implementar alguna tecnología puntual que esté estandarizada, normalmente recurre a los RFC, porque ahí está toda la información del que lo creó, ¿no es cierto?, o de los que lo crearon, y la fecha y todo lo que tenga alguna relación con eso. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Oye, ¿podríamos mirar la interfaz como para irla bien, conociendo, para ver? Impecable. ¿Ah? Impecable. Miren, yo les comentaba de todas maneras que esta es una versión un poquito más antigua, pero más que nada no porque no quisiera instalar la otra, solamente para que vieran, por ejemplo, más que nada, básicamente porque si tenemos, les insisto en esto, porque los recursos son importantes y son limitados, y de repente no podemos tener una máquina que a lo mejor no tiene toda la capacidad esperable y puede que en algún momento se nos pueda pegar. Yo por eso en este caso, les voy a compartir también la versión que estoy usando ahora, que no sé si ni siquiera si está deprecada o no, no sé, no tengo idea. Pero de momento esa sería una de las, más que nada, de condicionantes, entre comillas, ¿ya? Para la versión que voy a usar yo. Bien, aquí tenemos entonces ya instalado. Aquí es súper sencillo de instalar. Next, next, next. Así, corto. ¿Ya? Es súper fácil de instalar. En algún momento les va a pedir, por ejemplo, si quieren instalar el Wireshark, ¿ya? El analizador de protocolos por excelencia, ¿ya? Y ahí ustedes van a tener que decir si a lo mejor lo tienen instalado, ¿ya? Porque la versión que instala me parece que es un poquito antigua. Esta versión que estoy usando yo. Bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Habilitamos en este caso el NSP. Aquí yo le digo, ¿sabes qué? Voy a usar algunos de estos ejemplos que están previamente, ¿no? No. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a ir viendo, fíjense, la interfaz gráfica es súper amigable. Además que se trabaja con el mismo concepto de drag and drop,
¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero conectar, vamos a poner un ejemplo, no sé, dos PC, un cliente, otro cliente, y podríamos poner, no sé, un switch intermedio, ¿ya? Es súper sencillo, ahí uno puede modificar, ¿no es cierto? Si le interesa modificar algo, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer una conexión súper sencilla. A mí me gusta poner PC, PC1, PC2, ¿ya? Y vamos a hacer una conexión. Fíjense lo sencillo que es. Es drag and drop. Tomar, soltar. Por ejemplo, acá tengo entonces dispositivos finales, que me aparece aquí un servidor, MCS, ¿ya? Y por otro lado tenemos acá router. Aquí tengo una sola plataforma, ¿ya? La 1220. Tenemos por otro lado switch. Por otro lado tenemos un servidor front relay. Hoy por hoy no sé si se usa harto, pero consideren lo siguiente, el switch front relay como tecnología, por lo menos en el ambiente, en el ámbito de certificaciones de Huawei, sobre todo la práctica, todavía está considerando los switch front relay, ¿ya? No digo que ese sea es una condicionante para poder aprobar, por ejemplo, el símil de CCIE de Cisco, que se llama HCIE, ¿ya? Te piden todavía trabajar con Fran Relay, por lo tanto, este no sería una mala idea si es que alguien está persiguiendo, en este caso, la certificación más alta, ¿ya? Que sería la del HCIE. Bien, entonces, bueno, esto no es necesario ahora, lo borramos. Fíjense lo sencillo que es. Vamos a correr esto. Tenemos una serie de dispositivos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo arrastramos y lo soltamos. Aquí tenemos entonces, en nuestro caso, los dispositivos, ¿ya? Que hemos estado. Chuta, no se va a María. Ahí sí. Tenemos los dispositivos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, podemos hacer las conexiones. ¿Cómo? A través de este cable que está acá. Por ejemplo, si vamos a usar cable UTP, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a cobre, definimos la interfaz. Fíjense, tan sencillo como eso. Seleccionamos donde dice Cooper, nos paramos en el PC y nos conectamos al switch. ¿A qué interfaz? Bueno, en este caso vamos a trabajar con un switch plano, por lo tanto, imagino que toda la información va a trabajar como un concentrador, ¿ya? Lo mismo acá, miren. Switch número, la interfaz Giga02 se conecta al PC número 2. O sea, estamos viendo que no es mucha la complejidad. Ahora, sí tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí nos aparecen las interfaces, ¿ya? Podemos agrandar esto, si quieren. Fíjense además en otro detalle, podemos omitir las interfaces, por ejemplo, que no nos muestre los puertos, ¿ya? Normalmente no se recomienda porque es más fácil tener esto más o menos claro. Y después de haber hecho todo esto, ¿no es cierto? Nosotros podemos definir o en realidad seleccionar y activar, ¿ya? Bien. Ahí esperamos un poquito, ¿no es cierto? Que esta cuestión o que estos dispositivos levanten. Podríamos, por ejemplo, fíjense lo sencillo, botón derecho, settings, y acá podríamos agregar un direccionamiento. Por ejemplo, un típico direccionamiento, ¿ya? El 192, 168, 11, ¿ya? Máscara 24, perdón, y listo. Necesitamos un default gateway, en este caso no, porque estamos trabajando una red conmutada, ¿ya? No vamos a salir a ninguna parte, vamos a trabajar dentro de la misma red, ¿ya? Bien, eso por un lado, en el otro caso hacemos lo mismo. Veamos si esto funciona. 192, 168, 1.2. Y la máscara, la 24. Es bastante amigable si se dan cuenta, no es mucho el procesamiento que hay, o sea, en realidad la cantidad de información que se tiene que hacer. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama IOU, en la que uno tiene que definir un montón de cosas, es como vectores de información, ¿ya? Aquí es como bien, es bastante, perdón, es bastante amigable, como les decía. Ya es que este se demora mucho en levantar ahora, no sé por qué. Bien, entonces vamos viendo a ver qué es lo que pasó. Bien, ¿y cuál es la idea de esto? Que básicamente tengamos, ¿no es cierto?, un abanico de posibilidades para poder trabajar, ¿no es cierto?, en nuestro propio escritorio, ¿ya? Y generando, ¿no es cierto?, información relevante para, por ejemplo, una certificación o para poder
simular alguna red que sea importante para implementar. Esto no sé qué le pasó. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que en el directo suelen pasar estas cosas. Ya, entonces denme un segundo. Vamos a poner otro. Vamos a conectarnos. El Giga 01. El Giga 02. Vamos a ver si ahora funciona. Y no te preocupes, Nicolás, si estas cosas siempre pasan cuando son cosas en directo, siempre pasan cosas raras. Sí, estoy cachando. Me estoy dando cuenta. Efectivamente. Ya, aprovecho todo un poquito de jugo. Bien. Si no cambiamos, o lo vuelvo a abrir, ¿no? Ya, porque esta parte, por ejemplo, debió haber tomado hace un ratito atrás. Está medio pegado. No lo sé. Vamos entonces a hacer lo siguiente. En honor al tiempo también. ¿Ya? Voy a, voy a apagar esto, voy a abrirlo de nuevo. ¿Ya? O sea, estas cuestiones pasan, pero es raro que haya pasado justo ahora, ¿no es cierto? Bueno, veamos. Vale, vamos a abrir entonces de nuevo el NSP. Lo bueno es que esto te permite guardar y después seguir, po. Absolutamente. Ya este tiene justamente la capacidad de poder guardar. Ahora esperemos que esta cuestión levante. Vamos a poner el otro. Vamos a poner entonces los PC. Vamos a ver cómo nos va ahora. Entonces, Cooper, no estoy haciendo nada. Perfecto. Bueno, en efecto, cuando uno instalaba GNS3, por ejemplo, y quería levantar un router, tenía que calcular un parámetro que afectaba directamente el procesador. Si no ponía ahí Sí, ese parámetro, no, exactamente. el computador se te colgaba porque te usaba todo el CPU. No sé si acá pasa lo mismo, me da la No, impresión que no no. pasa. En realidad no necesitamos establecer ningún parámetro para poder trabajar directamente. De hecho, claro, el GNST normalmente genera ese problema. Miren, ¿saben qué vamos a hacer? Lo que pasa es que en antes, les comento, quise hacer la instalación y me mandó un error. Ya, en el fondo lo quise hacer sobre esta misma configuración. Entonces podríamos aprovechar, ¿ya? Porque de hecho esto no está funcionando bien, ¿ya? Por justamente para hacer esa prueba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les planteo lo siguiente. Vamos a volver a instalar esto, lo voy a desinstalar, ¿ya? Y a partir de eso vamos a ver que la forma de instalación es bastante sencilla, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el NSP? Acá. Uninstall, ¿ya? Perfecto. Entonces ahora lo voy a volver a instalar. Y así de simple, si en el fondo para que vayamos viendo cada una de las opciones disponibles. En Downloads, ¿dónde está? Ahí está. Aquí está la aplicación. Y vamos viendo, como les decía, algunas de las características que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, fíjense que es sencillo. Next, la carpeta, el nombre, crear uno en el desktop, perfecto. Esto no lo voy a instalar, como les decía, el WinCap ya lo tengo el 4.13, ya así que no es necesario este. Y instalar. Nicolás, esta Dime. versión de NCP es como la más básica, nos contaste Sí, delante, ¿cierto? sí, Ya. exactamente. Lo que pasa es que, como les decía, mira, en realidad, aunque en un momento mostró que no, o sea, no quiso levantar, pero en realidad sí. Esta es una de las versiones más básicas, no sé si la más básica, pero más que nada para que viéramos esto de manera más puntual respecto a lo que hablábamos recién del tema de la sintaxis, cómo opera esta cuestión. Entonces, veamos. Vamos a ver si ahora nos toma en consideración. Por ejemplo, voy a ponerle start, ¿no? Y vamos a ver si esto para. Porque en el fondo aquí está como descomprimiendo la imagen, ¿ya? Pero en algún momento se quedó como pegado y quiero saber si eso es por alguna razón particular. Que sería, ahí está.
Ya, ahora sí. Ya, fíjense que en este caso, ¿qué es lo que tenemos? La consola del Switch, ¿ya? Si ustedes quieren agrandar esto, y obviamente van a querer hacerlo, ¿ya? Ustedes van a usar control y el scroll del mouse, ¿ya? Porque así a priori, ¿no es cierto?, se ve como muy pequeñito, ¿ya? Esta es una forma bastante fácil de poder trabajar. Bien, por lo pronto ahora voy a agregarle sí los PC, ahora sí. Vamos entonces a utilizar el Cooper. ¿Y por qué hago todo este tema? Porque a partir de ahora, nosotros esto también lo tenemos que activar. Vamos a ponerle un direccionamiento, ¿ya? Y vamos a ir viendo hartas cosas. Fíjense que acá tenemos un solo dispositivo de red, puntualmente, un conmutador, un switch, un dispositivo de capa 2. Pero resulta que son muchas las cosas que se pueden realizar. Aquí vamos a agrandarlo un poco, ¿ya? Por ejemplo, voy a seleccionar. Fíjense que yo, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo seleccionar todo y activarlo, puedo activarlos uno a uno, ¿ya? Pero fíjense lo interesante. Por ejemplo, ahora vamos a ponerle un direccionamiento, la 1.1. Si no se ve, aquí podemos ver un poquito más claro, ¿ya? Y vamos a poner la máscara 255.255.0, ¿sí? Bien, y aplicamos. Lo mismo para el cliente 2. O sea, si se dan cuenta, en términos prácticos esto es bastante sencillo, no tiene mucha ciencia, solamente estamos habilitándolo de manera manual. Default Gateway no vamos a usar, como les decía, porque esto no es una red eh, que no vamos a tener cambios hacia afuera, no vamos a enviar información hacia afuera, ¿ya? Pero fíjense, por ejemplo, una de las características. Quería mostrarles, por ejemplo, algunos de los temas que son importantes. Ahí está abriendo el WhatsApp, ¿ya? Fíjense en un detalle, este emulador es un emulador real, o sea, estamos hablando de que tenemos un sistema operativo real. Si nosotros estamos utilizando un analizador de protocolos como el Wireshark, que probablemente ustedes, los que estén enfocados o que eh, tengan alguna visión más relacionada con lo que es las redes, probablemente va a ser una herramienta que se van a ver constantemente. Fíjense que ya sin ni siquiera haber generado ningún tipo de tráfico, ya estoy viendo algo. No sé si se alcanza a ver. El Sí, mismo analizador de protocolo me está diciendo que estoy recibiendo información de Spanning Tree, ¿ya? Por lo tanto, el switch en este caso no tiene mucho que hacer con Spanning Tree, porque Spanning Tree, si ustedes más adelante, los que han visto algo de teoría o parte práctica de protocolos de capa 2, Spanning Tree es un protocolo que tiene o resuelve problemas relacionados con los bucles en capa 2, sobre todo cuando estamos trabajando con redundancia. Aquí a mí no me sirve mucho tener Spanning Tree, pues si ustedes se dan cuenta, yo estoy aquí, no sé, yo estoy conectado a un PC, ¿no? ¿Ya? Probablemente no me vaya a servir mucho. Pero veamos otras características, miren. Por ejemplo, nosotros vamos a irnos a la línea de comando, vamos a agrandar un poco y vamos a probar conectividad entre el cliente 1 y el cliente 2. Por ejemplo, desde el cliente 1 vamos a revisar si tenemos comunicación con el cliente 2 y fíjense lo que me aparece aquí. A ver, veamos si nos muestra algo. Vamos a decirle que nos muestre solamente tráfico ARP. Bien. Fíjense lo interesante de esto, porque como les decía, este emulador nos permite a nosotros ver hasta los temas más ínfimos o aparentemente ínfimos, como puede ser, por ejemplo, una solicitud ARP. Aquí en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? El PC o el cliente 1 está haciendo, antes de enviar un ping, tiene que conocer cuál es la dirección física del PC 2 o del cliente 2. Entonces, la primero que hace es enviar un broadcast con una solicitud ARP preguntando, oye, ¿quién tiene la dirección IP? ¿Quién me puede entregar la dirección física para el IP 192.168.1.2? Y aquí está la respuesta, ¿ya? El mismo formato para el paquete ARP, ¿ya? Con la respuesta. Es decir, aquí si nos lo planteamos de manera en concreto, por ejemplo, conceptos de estudio, aquí tenemos una súper buena herramienta. ¿Ya? Si queremos conocer, por ejemplo, exactamente cómo sucede, fíjense que el Packet Tracer de Cisco tiene una versión de sniffer, ¿ya? O de analizador de protocolo bastante precaria, porque en realidad está más enfocado, como siempre, en la simulación.
Se puede hacer, sí, pero el formato es más tosco. No sé si alguien ha usado alguna vez Mm. el sniffer, se va a dar cuenta, el sniffer del paquete es un poquito más tosco, me muestra información de manera más sucia. Aquí nosotros tenemos una plataforma tremendamente importante como es el Wireshark, que nos puede mostrar todo, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, fíjense, solamente con 3 dispositivos, uno central que está haciendo de concentrador, podemos tener comunicación, pero aparte de la comunicación, fíjense en otro detalle. Yo puedo ver los paquetes ICMP. ¿Cuáles son los paquetes ICMP? Los ping. ¿Qué tipo de ping? Bueno, el echo request, echo replay, etcétera. Pero no nos esconde absolutamente nada esta plataforma. ¿Se fijan? Es decir, nosotros podemos... Imagínense que estamos trabajando con protocolos complejos como BGP. Y nosotros queremos saber cuál es el formato, por ejemplo, de las actualizaciones en BGP. Ni un problema. ¿Funciona BGP con estos routers? Absolutamente. ¿Ya? Tenemos toda la mayoría de los comandos disponibles. Fíjense que un tiempo atrás estuvimos con un colega, estuvimos viendo, por ejemplo, algunas documentaciones de Cisco, de comandos de BGP, y hicimos la traslación completa. Es decir, por ejemplo, un escenario enfocado, ya estoy hablando de temas a lo mejor un poquito más complejos, pero temas relacionados, por ejemplo, con confederaciones. Listo, confederaciones en Cisco y después lo hacíamos en Huawei. Funcionaba impecable y también teníamos la opción de poder realizar capturas como podemos ver en este caso con el WhatsApp. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas hacen que esta plataforma sea tremendamente atractiva. ¿Ya? Podemos ver condiciones adicionales. Por ejemplo, podríamos ver dentro del switch, fíjense, estamos dentro del switch, y podríamos ver situaciones como la siguiente. Primero, aquí estamos presentando la forma en que opera en realidad a nivel de línea de comandos los equipos Huawei. ¿Ya? Llámense router, switch, firewall, etcétera. ¿Ya? Este es el primer modo, lo que se conoce como modo usuario o vista de usuario, ¿ya? Que nos aparece entre mayor que, menor que. Bien, fíjense en este caso, si nosotros queremos acceder al modo de configuración, nosotros, ¿qué es lo que usamos? El System View. Lo puedo agrandar, ¿ya? Ahí sí. Listo. En Ese, este momento, ¿sí? ese es como el configure terminal, ¿cierto? Este es el Configure Terminal, es análogo al Configure Terminal, efectivamente. Ahora, en realidad, como les decía, aquí se omite de cierta manera lo que es la parte del modo privilegiado o el modo exec. Aquí pasamos de inmediato a meter las manos, ¿ya? Por ejemplo, características que podemos reconocer acá sería poner el nombre, ¿no es cierto? Que es como lo típico, el hostname que podríamos reconocer en Cisco, ¿ya? Aquí, por ejemplo, le ponemos un nombre que, no sé, que nosotros determinemos, ¿ya? Bien, funciona bastante, es bastante fluido, ¿ya? Y por otro lado, esto puede ser un poquito molesto, ojo, a mí no me molesta, pero a muchos les molesta que cuando se genera un evento, mande un mensaje de consola, ¿ya? Esto es absolutamente evitable. ¿Cómo lo podemos evitar? Primero, ya no usamos el exit, usamos el quit. Entonces, si yo me voy a la vista de usuario, voy a tener esto, ¿ya? Por otro lado, acá yo, por ejemplo, aquí es donde yo puedo desactivar undo. Fíjense, otro tema importante, ya no usamos el no, usamos el undo, ¿ya? El undo es el que nos permite a nosotros negar algo. Por ejemplo, ¿qué quiero negar acá? El terminal y login. ¿Qué significaría esto? Que quiero que desaparezcan estos mensajes. Yo les reitero, estos mensajes me están mostrando en tiempo real lo que está pasando. Por ejemplo, si yo habilito una interfaz, si yo cambio el nombre, siempre se me van a generar logins. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que hago? Evito que esos mensajes me aparezcan a cada rato. ¿Ya? Bien, si se dan cuenta, la interfaz, o en este caso la interfaz de línea de comandos, es bastante sencilla. System View para acceder al modo de configuración global, entre comillas, de Cisco, ¿ya? Pero es que esta es la parte de configuración efectivamente. Y acá nosotros tenemos muchas opciones. Fíjense, son un montón. Por ejemplo, miren, el protocolo que yo les comentaba, ISIS, que
muchos fabricantes ni siquiera los consideran. Es un protocolo tremendamente importante. Nicolás, Dime. esa lista de, esa lista Claro, de, ¿la sacaste con un símbolo de interrogación igual que Cisco, no? absolutamente. Buena pregunta. Ah, Sí. ya. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, ¿no es cierto? Usamos el signo de interrogación. Fíjense que ahí me aparece solamente el signo de interrogación y me despliega todos los comandos disponibles para esta vista. ¿Ya? Que son un montón. Ahora, si yo no quiero verlos todos, aprieto Quit o Q y desaparece. Por lo tanto, ahí ya tengo una parte parcial de lo que puedo revisar. ¿Ya? Fíjense además, este se trata de un switch, por lo tanto estamos pensando que va a operar principalmente en capa 2. ¿Ya? Lo que podemos, por ejemplo, realizar, y aquí sería interesante, que viéramos de nuevo usar un ping desde el cliente 1 al cliente 2. ¿Ya? Vamos a hacer otro ping. Fíjense los detalles. Un ping me está funcionando. Me dice que estoy llegando desde el PC1, mi dirección IP es la 1.1 y estoy llegando a la 1.2. Me aparecen acá la cantidad de bytes que se están enviando, números de secuencia, el TTL, ¿ya? El tiempo de ida y vuelta, ¿sí? 31 milisegundos, ¿ya? Aquí me pone que es menor de un milisegundo, por lo tanto, es más o menos evidente que los tiempos sean pequeños porque estamos hablando de una estructura donde estamos muy, muy cercanos, ¿ya? Obviamente en términos geográficos podríamos tener una variación un poquito mayor. Bien, pero fíjense que ahora lo interesante es ver o verificar la tabla. Por ejemplo, ¿qué tabla? ¿Y cómo lo podemos verificar? Ahora no usamos el show, sino que usamos el display. ¿Ya? ¿Y qué usamos en el display? Mark address, por ejemplo. Eh, Nada más. No, un segundo. Déjenme ver si estoy haciéndolo bien. Show, no, perdón, display, Mac address table, no, address. Dame un segundito. Gigabit, destinación, gigabit, claro. Static summary, me parece. Veamos. Ya. ¿Qué información me entrega? En realidad podemos ver, ya, a ver, esto no era precisamente, denme un segundo. Display, Mac Address Table, y acá vamos a decir que nos muestre, por ejemplo, las que son dinámicas. Ahí está. Dinámicas. ¿Ya? ¿Qué información me está entregando? De hecho, vamos a checarlo un poquitito. Me entrega información respecto a qué? Que está conociendo esta dirección MAC a través de la Giga 002. Por lo tanto, podríamos asumir perfectamente que se trata de la dirección MAC o dirección física del PC2. Por otro lado, la Giga 001, ¿ya? También la tenemos acá y podemos identificar de inmediato que efectivamente se trata de la dirección MAC del dispositivo, que en este caso sería el PC1 o el ¿cómo le llama? Perdón, el cliente 1. ¿Sí? O sea, esta información, que es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de redes de capa 2, es vital, por ejemplo, para que se pueda conmutar de manera eficiente. Además, me habla de la VLAN, no vamos a entrar en temas muy espesos ahora, porque ahí ya estaríamos metiéndonos ya en un tema que puede ser un poquito más complejo y requiere mayor cantidad de tiempo. Pero sí podemos reconocer de inmediato que el dispositivo, en este caso el switch, es capaz de poder identificar cada uno de los dispositivos que se conectan. Me disculpan un poquitito, disculpen. Ya. Cosas del en vivo, ¿ya? Bien, entonces como plataforma, y le insisto en esto, es una plataforma tremendamente útil, ¿ya? Es tremendamente útil. Incluso si estuvieran ustedes, por ejemplo, enfocándose en lo que es la parte de certificaciones de otros fabricantes. Porque en la parte, como decía Juan Carlos al inicio, esta parte de la parte teórica, práctica, los temas conceptuales se manejan prácticamente igual, porque todo lo que es el tema estandarizado maneja un concepto o sea, muy específico. Y esa especificidad, no sé si es la palabra, nos permite a nosotros también tener esa coexistencia entre fabricantes distintos y esa intercomunicación.
Entonces, como plataforma, nosotros, fíjense que acá solamente nos hemos fijado en lo que es la parte de conmutación en capa 2, digámoslo, un switch, ¿ya? Pero si nos metemos un poco más allá, router y ese tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta de que en realidad podemos operar con prácticamente cualquier cosa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos aquí una súper plataforma que nos puede ayudar muchísimo para entender, por ejemplo, los conceptos de red y por otro lado, entender, por ejemplo, cómo operan distintos elementos en la red. Digamos así, una especie como de eh, contextualización completa y compleja de una red a todo nivel. ¿Ya? Excelente. Oye, Nicolás, Sí. Marco Trujillo está preguntando si este software requiere licencia. Absolutamente no. Es un software libre. La única restricción es que ustedes tienen que, o los que quieren acceder a la plata, al software, es inscribirse en el link que yo les ingresé, tienen que registrarse y a partir de ahí después van a tener acceso, que es en un par de horas, un poco menos. Me parece que hay ahí un delay pequeño. Ya, Ujú. excelente. Sí, porque en el mundo GNS3, por ejemplo, hay que trabajar con sistemas operativos reales, pues el iOS real del Claro, equipo, y hay que sí, conseguirlo, ¿no es cierto? Y ahí hay un sí, tema tal vez legal sí. que de pronto no es tan legal usarlo si es que no tienes la licencia, ¿no? Es que Huawei ya también ha entendido esa parte en ese sentido cree que obviamente mientras, y como cualquiera empresa lo haría, es tratar de que esto sea, ¿no es cierto?, se vaya extendiendo. La idea es que vaya siendo conocido. Ya hoy por hoy sabemos que Huawei ya tiene más que un nicho, tiene una capacidad importante de convocatoria, sobre todo a nivel de equipos en realidad. Mira, es súper importante que Huawei ha tenido un desempeño bastante importante a todo nivel. Ya podemos ver, no sé, pues reconocemos así como inmediatamente los celulares y todo, pero Huawei puede manejar el concepto completo, es decir, desde un cable de red, una toma corriente, hasta equipos intermedios y hasta dispositivos finales. Entonces, desde ese punto de vista, han podido mantener de manera consistente una infraestructura completa y compleja y completa, ¿ya? No así todos los fabricantes, porque muchos tienen expertise en temas puntuales. Por ejemplo, ya, nadie niega, por ejemplo, la capacidad del Cisco de routing switch. Ya tiene una capacidad bastante importante. Ahí a lo mejor hoy por hoy Huawei también tiene mucho que decir ahí también. Ahí está Juniper, también hay una serie de fabricantes que tienen como conceptos relacionados con el router switching y seguridad bastante elevados. Pero Huawei en ese sentido ha tenido la visión un poquito más allá, en la que puede mostrar que equipos de toda índole, desde video, desde equipos inalámbricos, etcétera, nos pueden brindar, se puede implementar de manera completa a través de un único fabricante. No siempre va a ser la idea, pero Huawei sí te ofrece esa parte, es decir, de poder implementar lo que nosotros queramos, ¿ya? Sin necesidad de recurrir a distintos eh, vendors. Excelente. Oye, Nicolás, mira, estamos ya casi llegando a la hora. Eh, no sé si, a ver, podemos responder un par de consultas. ¿Sí? Y bueno, me preguntaron mucho por el link de descarga, pero ya dijimos que eso lo íbamos a poner ahí en Sí. el chat. Y si no, después yo se los agrego ahí en el comentario del video. Así que tranquilo, lo van a tener. ¿Ya? Em, sí, por ahí alguien preguntó la versión de VirtualBox, pero ya ahí mismo alguien respondió. Estamos ok. Alguien pregunta si tiene soporte para otro tipo de clip. Me imagino como un Secure SRT o un Super PuTTY o algo así. Mira, no estoy 100% seguro, mentiría, pero me parece que sí. Me parece que sí. Pero en realidad no, estoy especulando un poquito, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenemos la opción de trabajar, bueno, podemos trabajar con pestañas acá también. Por ejemplo, aquí, no sé, pues yo si tuviera otra consola abierta, no sé, pongamos un ejemplo.
Voy a agregar un router. Si yo tengo ahí, yo puedo poner las dos pestañas, ¿ya? Y puedo trabajar directamente con mis dos pestañas acá. Sí, pues, eso es súper cómodo. Entonces ahí yo puedo perfectamente realizar. Ahora, claro, el Security CRT tiene un montón de opciones. Es un software tremendamente especializado. ¿Ya? Claro. Entonces, obviamente ahí tiene, por donde se lo mira, tiene mayor cantidad de capacidad, ¿no es cierto? Y de características. Pero aquí sí se puede manejar bastante bien utilizando las pestañas que uno quiera. ¿Ya? Que podría ser una forma también de simplificar un poquito la forma la idea de no tener todas las consolas abiertas. Bien, pues. Uh -huh. Bueno, estamos ya en la hora. Nicolás, yo te quiero dar las gracias por el tiempo y bueno, a toda la gente que se compartió, nos siguió el streaming de hoy día. Porque la idea es esa, pues la idea es conocer otras tecnologías, otras plataformas, eh, y ver que también existen otras certificaciones de la industria que también hoy día están dando que hablar. Y siempre es bueno explorarlas, conocerlas, porque a lo mejor en sus trabajos o donde ustedes estudien tal vez puedan trabajar con algún equipamiento de estas características y ya tengan algo de experiencia. Así que, Juan Nicolás, Carlos, solamente una cosa cortita. Yo llevo hartos años siendo instructor, ¿ya? Bueno, tanto de Cisco, de Huawei, pero una cosa súper relevante que es tremendamente importante y en esto también quiero compartírselo a todos quienes se conectaron, es el hecho de poder trabajar enfocado en la tecnología, pero no tanto en, por ejemplo, siempre se habla, yo no sé si con esto, bueno, se habla, por ejemplo, de los Cisco Boys, ¿no es cierto? Que son chicos que son ingenieros que son capaces de poder resolver tareas importantes, pero que solamente se enfocan en una tecnología. Yo, por ejemplo, cuando hicimos, bueno, estuve impartiendo clases sobre tecnología Huawei, se inscribieron muchos. De hecho, yo tuve en tu momento hasta 50 alumnos por curso, un montón. Lo que me impresionó más fue que alumnos me comentaban que les había tocado, por ejemplo, en un momento tener que resolver un problema que todos sabían que era levantar un par de interfaces y habilitar algún proceso y poco más, pero eran equipos Huawei. Y resulta que la mayoría de los que estaban ahí solo hablaba Cisco. Estoy hablando hace 6 7 años atrás. Y mi alumno entendía de Huawei, había trabajado con el emulador solamente, pero ya entendía de qué se trataba. Entonces la sintaxis para él fue súper fácil porque fue levantar el equipo, resolver el problema, y eso le ayudó muchísimo también para subir un escalón dentro de la empresa, porque el resto estaban todos agobiados porque no sabían cómo realizar y eran tareas bien sencillas, ¿ya? Entonces también plantearles y hacerles saber a todos ustedes, ¿ya? Que esto también nos sirve para poder tener, como les decía, un abanico más amplio de información y también no ser tan, podríamos decir, no limitarnos con la tecnología, sino que abrirnos, ¿no es cierto?, a nuevas experiencias, con ejemplo, con otros fabricantes, ¿ya? Que exacto, esto es lo que estamos planteando o que se quiere plantear aquí. ¿Sí? exactamente. Muy bien dicho, Bon. Hay que enfocarse entonces en nuevas tecnologías, no encerrarse tal vez en algún fabricante, porque hoy día hay mucha variedad y al final de cuentas los protocolos y todo eso siguen funcionando de la misma forma, Ujú, ya sea el fabricante que sea. Spanning Tree se va a aportar de la misma forma, o SPF se va a aportar de la misma ujú, forma. Y lo que va a cambiar tal vez son la sintaxis de comando y tal vez algunas variantes en cómo funciona el dispositivo. Pero en la capa de protocolo va a ser exactamente igual. ujú. Así que eso, pues, yo te reitero las gracias, Nicolás, por el tiempo. Gracias a usted, Este es un tema que da para harto en realidad, porque totalmente. en una hora es imposible revisar todos los temas, pero te agradezco
la posibilidad de poder mostrar esto, de ver otras cosas y bueno, pues a lo mejor dejarte invitado para más adelante a hacer algo un poco más, a lo mejor enfocado en alguna tecnología o Ujú. en algún escenario particular, ¿ya? Y ahí también la comunidad la que tiene que pronunciarse, pues si quieren hacer algo también ellos tienen ahí la palabra y tal vez si hay harta motivación podríamos hacer tal vez una segunda parte con algo un poquito más profundo. Absolutamente. Así que muchas gracias, Nicolás, pues y nos vemos próximamente y a todos los que se conectaron, les agradezco el tiempo y les estamos ahí en el chat, cualquier cosa, nos preguntan, estamos ahí para responder. Así que muchas gracias y nos vemos, po. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Que estén muy bien. Gracias. Listo. Gracias, Nicolás. Chao. Gracias a ti, chao.